¿Cómo están, muchachos? Hoy tenemos una muy breve clase de inversiones. Como les había mencionado, hoy es un día donde no deberíamos operar con mucha fortaleza. Esto debido a que existen muchas noticias, ¿sí? Muy pronto, muy probablemente el mercado genere mucha volatilidad. Entonces, posiciones como tal debemos ejecutar después de las noticias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar, como ustedes pueden darse cuenta, el calendario económico. Tuvimos noticias desde Europa, desde los datos del PMI, como ya les venía anticipando. Dichos datos ya generaron movimientos positivos. ¿Sí? El PMI compuesto, los datos del IPC en Europa fueron iguales a los esperados, no fue menor. Y digamos que de alguna forma la noticia que salió a las 8:30 salió mayor a lo esperado. Eso implica que el dólar americano tiende a valorarse en el corto tiempo, pero esa valoración probablemente se vea estancada por las noticias de los PMIs. Por esa razón, porque no sabemos con exactitud cómo irá a reaccionar el mercado de forma general, lo mejor es mantenernos en stand-by, es decir, no invertir en instrumentos del día de hoy, ¿ya? Si tienen swims, por ejemplo, el swim que nosotros teníamos del Nasdaq, ya debemos cerrarlo, considerar cerrarlo, porque la noticia del PMI puede hacer que todo lo que subió retroceda, o puede que suba un poco más, entonces ya se convierte en una ruleta rusa eso. Entonces, lo mejor es cerrarlo. Las posiciones del oro, que son los instrumentos más afectados, ya las cerramos ayer en ganancias porque hoy tenemos fuertes noticias. ¿Cuándo se va a poder operar? A partir de las 10:30 de la mañana tenemos que operar y ver qué es lo que se puede llegar a hacer. Hoy vamos a revisar un poquito esos instrumentos, los pares de instrumentos que vamos a observar y en función de eso ver qué puede llegar a pasar. Ojo, como les dije, esta sesión va a ser muy corta porque realmente todo esto va a cambiar dependiendo de la noticia. Entonces, como hay muchas noticias, no sabemos con exactitud qué puede llegar a pasar. En ese sentido, vamos a ver cuál sería el siguiente tratado a tomar en cuenta, ¿no? Bien, entonces nos vamos directamente a nuestra plataforma de inversión y vamos a revisar en este caso las acciones. Si ustedes pueden observar, ahorita estoy dentro del Nasdaq 100, ¿sí? En el Nasdaq 100, en el proceso accionario del Nasdaq, nosotros teníamos una compra. Yo les decía la necesidad de, nosotros habíamos comprado en este nivel, ¿no? Y teníamos la segunda base en el nivel de acá. Salieron los resultados de Nvidia y el mercado lo que hizo fue desplomarse. Bien, pero como les había mencionado, puede subir de forma repentina. Realmente no calcula puntos porque se habla mucho sobre especulación cuando se trata de esto. Y ayer salieron la noticia de Nvidia y el Nasdaq subió, pero de una forma increíble. Aproximadamente un casi 2,5% la valoración del Nasdaq. ¿Qué implica eso? Lógicamente que las acciones americanas tengan una suba increíble en el precio, ¿ya? Entonces, nosotros como inversionistas ya teníamos la posición a la alza y lo que decidimos básicamente fue cerrar esta opción de inversión. Algo bastante coherente debido a las noticias que tenemos, ¿bien? Ahora, en ese sentido, ¿qué se puede esperar? Bueno, inicialmente tenemos que esperar que pasen las noticias. Las noticias podría ser incluso que el mercado caiga un poco y ahí volvemos a comprar. Entonces tenemos que esperar un poco que el mercado se desplome. Si el mercado se desploma, compramos. Si es que aún estás dentro de la operación, mi sugerencia es cerrarla porque puede haber retrocesos fuertes. Esta valoración del 2,5% del Nasdaq se debe a la noticia del día de ayer. Y hoy tenemos muchas noticias y puedes perder valor. Entonces, lo mejor es mantener cerrada la operación. De momento, aquí no hay ingreso, ¿sí? Más bien, en ningún instrumento va a haber ingreso. En ningún instrumento, quizá en Bitcoin vamos a ver, pero en ningún instrumento va a haber ingreso porque tenemos mucho agitamiento. Eso referente al Nasdaq. Entonces, por favor, atención. Si viene retrocesos, compramos. Ahora, nos vamos a el petróleo. El petróleo es el único que vamos a mantener abierto porque, como pueden ver, es bastante lento el movimiento, no genera mucha volatilidad, es muy predecible. Y yo creo que lo más probable es que el petróleo termine desplomándose. Ayer hubo un pequeño retroceso, aún seguimos en ganancias en el petróleo. Recuerden que lo tomamos en las mechas. Y ahorita lo que vamos a hacer básicamente es que el precio como tal pueda generar un desplome, ¿sí? Puede generar un desplome. ¿Qué implica que pueda generar este desplome? Que el mercado hoy de alguna forma tienda a fortalecer al dólar. Si tiende a fortalecer el dólar, la implicancia también es que el oro caiga, ¿no? Y las materias primas. De todas formas, esta es la única operación que vamos a dejar abierta porque realmente está en stand-by, no se ha movido mucho. Así mismo es el crudo se mueve bastante lento, entonces vamos a dejarlo de momento ahí. Vámonos a el oro, en el gráfico del oro. Nosotros, aquí está oro.
habíamos observado que el precio, bueno, estábamos discutiendo un poco en el grupo, que tenía una mira hacia la baja debido a la acumulación alcista del precio y eso es lo que se está observando, ¿no? Sin embargo, esta pequeña caída, no se vayan a confundir, es una caída de corto plazo. Esto se debe principalmente a que el mercado como tal, pongámoslo así, se debe principalmente a que el mercado como tal se ve afectado por la noticia de ahora, es decir, movimientos a la alza, como pueden ver, hay una resistencia en este nivel de 30 y hay una resistencia en el nivel de 24, 25. Entonces, eh, si no rompes ninguno de los dos niveles, el precio se queda quieto, absolutamente quieto. ¿Cuál es la expectativa? Miren, inicialmente la expectativa era una expectativa a la baja, ¿ya? Pero dada que se dio esta resistencia, que la verdad es que es bastante preponderante, comienzan a hacer otra figura de inversión en el oro. Tenemos hombro, cabeza, hombro, si se fija. Entonces, este hombro, cabeza, hombro, lo que nos da es la pauta, aquí, de que el mercado como tal puede generar una suba y se dirige a los 200, a los 2050 en adelante, que es lo que ya veníamos conversando, ¿no? 2050, 2060, que es la base principal. ¿Ya? Pero, ¿de qué va a depender? Realmente de la noticia de hoy. Si la noticia de hoy quiebra el hombro cabeza a hombro y yo que sé, se va por debajo de la zona de los 20, o 2020, es decir, por 2013 y eso, se descarta el hombro cabeza a hombro y se convierte en tendencia bajista y se va hasta los 2000. Entonces, estamos justo en un punto de inflexión importantísimo. Ahora, dada la situación, insisto, hoy no hay operaciones, salvo la del petróleo que ya teníamos abierta. Todas hemos salido en ganancias y hoy no podemos operar debido a las noticias. Siempre antes de noticias, complicado operar, en especial en estos días que está repleto de noticias. Cuando hay una, dos, que tres noticias se puede, pero hoy tenemos como 10. Entonces no tiene mucho sentido realmente generar una operación. De todas formas, vamos a observar qué puede llegar a pasar. No olviden, si rompe los 2020, esto se dirige y cambia la tendencia hasta 2000. Si es que rompe 2030, rompe la tendencia y se va hacia 2050, 2060 en el largo plazo. Entonces estamos a un puntito de saber qué realmente puede llegar a pasar en el oro. ¿Ya? Estamos a una pestaña, a unas pequeñas horas. Bien. Ya ven, ¿y cuál es la más fuerte, profe, hablando de noticias? Las más fuertes, bueno, ya hablamos un poco de eso el día lunes, pero para refrescarlo, las más fuertes son datos del PMI, que va a salir en 48 minutos, y las ventas de vivienda. Teóricamente también debió haber sido los subsidios de desempleo. Sí generó volatilidad, pero como el mercado está muy expectante a todo, entonces van a enfocarse en las ventas en todas las noticias de forma igualitaria, por decirlo así. Entonces, ahora, eso respecto al oro. Entonces, mucha vigilancia. El mismo análisis va a ser para el euro y la libra, también franco suizo, todas las divisas, ¿no? Tengan mucho cuidado, van a estar muy quietas realmente por el tema de la noticia. Y nos vamos directamente a el yen. En el yen japonés, vamos a observar qué puede llegar a tener. Yen japonés, lo que habíamos previsto el día de ayer, ¿no? El rebote, en este caso, hacia un punto superior. ¿Y qué implica el punto superior? Lógicamente, la controversia o el antagonismo que tiene con el oro. Es decir, si el oro se desploma, que es lo que está pasando, el yen sube. ¿Listo? El yen aún no ha creado su propia figura. Sí, únicamente lo que ha hecho es valorarse en el corto plazo, aún no ha creado su propia figura. Entonces, el mercado como tal va a estar completamente quieto hasta que salga la noticia. Como les digo, nosotros el yen rara vez lo operamos, más lo utilizamos como una brújula de correlaciones, que por supuesto la correlación continúa, y vamos a ver qué podría llegar a pasar. De todas formas, el mercado aún se comporta quieto, aún no ha perdido sus correlaciones, creo que hoy no lo va a perder, y eso se debe principalmente a que las noticias pues están al favor básicamente del mercado. Bien, vamos a Bitcoin a ver qué puede llegar a ejecutar. Bueno, Bitcoin, el típico engaño de mercado que suele hacer el precio, por eso les manifestaba tratar de no operar, porque, a ver, teníamos caída de precio, bien. Y en este nivel quizá hubieras dicho, sí, vamos a comenzar a comprar para valorarse y en verdad no, porque el mercado nuevamente comienza a desplomarse. Hay que esperar un poquito más, como les dije, la caída de Bitcoin para coger la compra, ¿ya? Y de ahí bordear hasta los 55,000, obviamente con la medida de riesgo pertinente, ¿no? Pero aún le falta esto. Como ustedes pueden observar, el precio aún se encuentra, vamos a ponerlo aquí, desinflándose poco a poco, va desinflándose poco a poco. Bien.
Y el mercado como tal lo que está haciendo ahorita es cayendo de a poquito, como pueden ver. Pero aún no se termina de desinflar. Como aún no se termina de desinflar el precio, ¿qué sucede? Pues que esto va a seguir cayendo lentamente. Es lo que les decía el día de ayer, que teníamos la expectativa de que esté en una suba fuerte o una caída fuerte o un retroceso, digamos que trabajo. En este caso, el retroceso va a ser bien trabado, se puede observar que es trabado, pero aún le falta parámetros para impulsar un movimiento al alza. Entonces, hay que esperar el Bitcoin, aún tiene parámetros para caer, no tiene ninguna razón ni fundamental ni técnica para subir, entonces tiene caída de precio. Repito lo que dije el día de ayer. Por más buena caída, por ejemplo, ahorita teóricamente hay entrada en venta en el Bitcoin, pero cuidado. El Bitcoin es un instrumento bien engañoso, es muy engañoso para las personas que van siguiendo el Bitcoin o me van siguiendo ya desde hace mucho tiempo. Se fijarán que el Bitcoin realmente tiene volatilidad increíble, o sea, se mueve de una forma increíble, deja rastros de precios que uno no se imagina. Entonces, por eso siempre hay que esperarlo y utilizar lotajes muy bajos, porque el precio realmente es complicado. Es uno de los más complicados realmente dentro de toda nuestra cartera. Bien, entonces, en síntesis, queridos inversionistas, ya como para ir cerrando, como les dije, va a ser una sesión muy, muy corta, ¿ya? Esa sesión es corta debido a las noticias, al impacto que causan, entonces realmente lo que tenemos que hacer aquí solo es observación y seguimiento, más no operación. Entonces, en síntesis, Bitcoin sigue en el parámetro del día de ayer, hay que esperar para una caída. Oro, como les dije, está trabado en estos niveles, 20, 30. El que rompe se va a 50 o si rompe a 2000, ¿ya? Pero estamos justo a la miras, estamos justo en la mitad. Nasdaq, salimos de la operación victoriosos, hay que esperar un retroceso porque se viene un retroceso y la noticia puede que le caiga un poquito. Si le cae la noticia, compren sin miedo. Ahí sí, sin miedo, sin permiso, sin nada, compren, porque el Nasdaq va a subir, el Nasdaq va a generar especulación. Bien, de hecho, muy probablemente los PMI salgan positivos. Sin embargo, eso es una mala señal del mercado. Por eso es que no lo he interpretado no he dejado la operación abierta como tal. Petróleo va a ser la única operación que vamos a dejar en stand-by. Como les había mencionado, es una operación que, si bien es cierto, hoy retrocedió, pero hemos generado ganancias. Entonces, lo único que tenemos que hacer es básicamente aguardar que el mercado pues sigue ejecutando sus parámetros principales. Preguntas finales, por favor, dudas, inquietudes que tengamos. Lo que no hhemos entrado en el petróleo sugiere es mejor no hacerlo. No, ahorita ya no, ya. Si ahorita ya no ingresaron en el crudo, ya no ingresen, ya. Hay que esperar la noticia, ¿sí? Aunque como el periodo del crudo es muy lento, bueno, si quieres hacer scalping, no. Pero si quieres hacer swim, sí puedes ingresar. La noticia de hoy sí va a ser volátil, pero no va a quebrar los puntos principales. Coloca un stop loss como pusimos en grupo acá y un take profit acá. Probablemente empieces perdiendo por la noticia, pero con el tiempo vas a generar ganancias. Entonces, si quieres hacer swim, ahorita es entrada. Si no, y quieres calcular una mejor entrada o un mejor scalping, no, hoy no ingresas. Deberíamos retomarlo 10:30, 11, quizá el día de mañana. Ya, ahí deberíamos ingresar en el crudo. Perfecto. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a quedar hasta aquí. Atentos al grupo, por favor. La única posición realmente favorable creo que va a ser la del Nasdaq hoy. Atentos al oro. Ayer ya arriesgamos un poco en el oro. Fue bastante bien, pero hoy está muy indeciso. Hoy realmente podría ser una ruleta rusa, entonces preferible no hacerlo. Puedo repetir cuando cae el Nasdaq 100, cuando retrocede. Para serte exacto, no puedo saber dónde está el retroceso. Puede ser acá. Puede ser en ese nivel o puede ser en este nivel. Es que todo va a depender de la noticia. Si fuera un parámetro netamente técnico, con exactitud te dijera, es aquí o aquí. Pero cuando se trata de noticias, por ejemplo, la noticia del día de ayer de Nvidia, en teoría debería haber ido en función de los techos, ¿no es cierto? Mira, aquí es el primer techo, nunca topó, más bien lo rebasó de un golpe. Segundo techo, nunca topó. Tercer techo, nunca topó. Rebasó de golpe hasta hoy en la mañana que sugerí cerrar. Entonces, cuando se trata de noticias, digamos que es muy inestable el mercado y ahora estamos bombardeados de noticias. Entonces, puede haber retroceso, pero sugiero que no deba romperse el parámetro anterior. Es decir, si ya vemos que el Nasdaq generó una caída en este nivel, no debería llegar más que por acá. ¿Listo? Y ahí deberíamos vender. No creo que rompa la tendencia tampoco, pero deberíamos estar muy vigilantes a ese proceso. ¿Qué noticia puntual afectaría el Nasdaq? Todas.
todas. El PMI en específico le va a dañar al Nasdaq, le va a fortalecer o lo daña el PMI, el que sale en 48 minutos. De ahí las ventas minoristas también le van a terminar afectando, pero digamos que la que más le afecta es el PMI, es la que más le va a afectar. Perfecto. ¿Alguna otra duda, por favor? Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Vamos a quedar hasta aquí con esta reunión. Y bueno, dudas e inquietudes a través del grupo, por favor, y atentos al Nasdaq.